Salmo 45. Cántico de las bodas del rey. Al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma, escríbete muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con las que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Apocalipsis 19:11. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos, amados, a Amado Podcast, el podcast de alabanza y adoración a nuestro Dios. En el capítulo de hoy estaremos abordando el tema central de todo el proyecto, el amado, Cristo Jesús, coronado en gloria y majestad por nuestro Padre Celestial. Mi nombre es Sofía Toro y hoy les estaré acompañando en este estudio de las Escrituras. Como acabamos de escuchar, los versículos centrales de este capítulo son el Salmo 45, titulado en la versión Reina Valera Internacional como Cántico de las bodas del Rey, y el capítulo 19 de Apocalipsis desde el versículo 11, segmento llamado en la misma versión como el jinete del caballo blanco. Para hablar del amado Jesús como nuestro amado, es necesario abordar acerca de su revelación en múltiples aspectos, según como Él se revela en nuestras vidas a la luz de la palabra, dándonos entendimiento. El Salmo 45 comienza con una descripción profunda de nuestro amado, bajo el contexto del evento más importante de la humanidad, las bodas del Cordero. En este primer fragmento de las Escrituras encontramos: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribete muy ligero, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. El salmista comienza describiendo el furor de lo que está en disposición de expresar, alabanza a nuestro Dios. Puede relacionarse esta expresión de rebosa mi corazón palabra buena con la inspiración que le dio el Espíritu Santo para comenzar a expresar los siguientes enunciados, en lo cual el primero describe a Jesús como el más hermoso de los hijos de los hombres. Acá hay una alusión a la figura que después encontramos en el libro de Daniel y finalmente se revela en Cristo Jesús, el Hijo del Hombre. En el libro de Daniel y en los Evangelios se encuentra en singular, a diferencia que en este salmo. Esto aludiendo al reinado eterno de Cristo, que no hay ni habrá otro fuera de él para reinar para siempre. Esto lo encontramos en Isaías 9:7 y Lucas 1:33. En el Salmo 45:2 dice:
Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Esto queriendo decir que es el más excelente de todos los reyes de este mundo. Este fragmento del Salmo 45 habla también sobre la verdad de Dios, el Evangelio en la boca de Cristo. Entre otros sentidos profundos que tiene la expresión "se derramó la gracia en sus labios", por lo general se le atribuye la belleza del discurso de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Podemos ver también la descripción con la cual comienza Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En este pasaje bíblico encontramos descripciones de la identidad y apariencia de Cristo en su revelación y gloria, la grandeza del amado. Vamos a destacar, en primer lugar, las vestiduras teñidas de sangre, que aluden al vestuario que usaban los sacerdotes en el tiempo de Moisés, Levítico 8:30, y al sacrificio del Cordero de Dios por los pecados de la humanidad. Profundizando un poco más en la consagración de los sacerdotes en el tiempo de Moisés, las vestiduras de estos eran rociadas con aceite y sangre durante el proceso de consagración. Cuando Dios le da las indicaciones a Moisés en Éxodo 29, lo que continúa el rito de consagración son las indicaciones para presentar sacrificios por perdón de pecados. Esto nos lleva directamente a uno de mis libros favoritos, el libro de los Hebreos, en donde encontramos la descripción de Cristo como sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Esto lo vemos en Hebreos 7 y Salmo 110:4, presentándose como sacrificio vivo para perdón de nuestros pecados, sacerdote consagrado bajo juramento para siempre. Para comprender esto es necesario detenernos y recordar el principio de todas las cosas, y es el momento de la creación, en donde Dios creó un espacio bueno, agradable y perfecto para que nosotros y su presencia habitáramos en unidad. Pero tras entrar el pecado, siendo la humanidad rebelde delante de la presencia de Dios, engañada por Satanás, se crea una barrera entre la presencia de Dios y los hombres. Esta barrera Dios promete desaparecerla con la llegada del Hijo del Hombre, que heriría en la cabeza a la serpiente, y que ésta, en el momento de ser pisoteada, lo iba a herir a él también. En ese instante, Dios inicia un proceso de restauración en la humanidad, seleccionando a un pequeño pueblo que iba a representar aquello que es bueno, limpio y sin mancha delante de su presencia con respecto al resto de la humanidad. Para esto instauró sacerdotes dentro de este pueblo, que eran las personas que podían entrar en la presencia de Dios. Recordemos que el pecado nos aleja y nos separa de Dios. Pero ahora, a través de este pacto que había establecido Dios con Israel, consagró sacerdotes para poder ministrar su presencia al pueblo y dar direcciones. En Éxodo 29 encontramos la primer consagración que Dios realizó. Moisés estaba consagrando a su hermano Aarón y a sus sobrinos para empezar a ejercer este hermoso cargo de presentar sacrificios por el pecado del pueblo y de esta manera estar reconciliados con Dios. Y a lo largo de la historia, Dios instaura diferentes sacerdotes que, siendo hombres pecadores y débiles, como vamos a ver en Hebreos 7, necesitaban presentar sacrificios por sus propios pecados primero. Pero ahora, con Cristo Jesús, nuestro amado, Dios estableció a su propio Hijo como sacerdote, quien se entregó a sí mismo por perdón de nuestros pecados. Veamos qué dice Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre,
ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Cuando vamos a Hebreos, vemos que Cristo cumple con esa asignación de sacerdote bajo la orden de Melquisedec. Esto lo menciona la palabra de Dios, tanto en Hebreos como en el Salmo 110:4. Y en ambos versículos nos habla de que este sacerdote es perfecto y está consagrado bajo juramento para siempre. Quiere decir que ya Cristo hizo una obra completa. Antes era necesario poner diferentes sacerdotes a lo largo del tiempo para presentar ante la presencia de Dios. Ya con Cristo ese puente queda establecido y, como dice la palabra de Dios, también nosotros somos llamados reyes y sacerdotes a través de Cristo Jesús, que nos amó y se entregó a sí mismo. Pero también estas vestiduras habla acerca de el lagar de la ira de Dios. Más adelante vamos a verlo en el Salmo y en Isaías, como esa sangre en sus vestiduras también representan la victoria sobre el pecado y la muerte. Otro aspecto que podemos destacar de esta poderosa imagen de nuestro amado, que encontramos en Apocalipsis 19:11, es que Cristo es llamado el Verbo de Dios. El verbo quiere decir la palabra, lo dicho desde la boca de Dios. Y si queremos encontrar un paralelo a esto en las Escrituras, lo vamos a hallar en Juan 1. Es el versículo introductorio del Evangelio de Juan, en donde se habla acerca de la preexistencia de Cristo y su lugar en la creación de todo. Y este versículo es enriquecedor verlo en paralelo con Génesis 1, en donde también se está hablando acerca de la creación. Hay algo particular entre estos dos versículos, y es que una vez se habla de la vida, inmediatamente también se habla de la luz. Miremos en Génesis 1, 3, 5. Dice Dios en Génesis: sea la luz, y fue la luz. Mientras que en Juan dice también en sus primeros 5 versículos: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vale la pena leer Juan desde el primer versículo, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a detenernos y vamos a leer Juan 1 desde el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el libro de Juan encontramos que nuestro amado Cristo es el verbo, que, como les explicaba anteriormente, lo podemos entender como la palabra, aquello que sale de la boca de Dios, la palabra que estaba y es asimismo Dios. Juan es muy descriptivo en esta imagen y aloja en sí el misterio de la preexistencia de Cristo y su papel fundamental en la creación de todo. Y procede escribiendo el misterio de la creación, revelando que todo está creado a través del poder de Dios que está en Cristo, el poder de su palabra. Y yendo aún más profundo en este poder creador que está en todas las cosas, Él también es y en Él estaba la vida. Es precioso detenernos a pensar en todos aquellos pensadores científicos preguntándose por el origen de la vida y entender que este origen viene del poder de Dios y que en la palabra de Dios encontramos que la vida está estrechamente relacionada con la luz y que este poder se manifiesta físicamente tan cercano a nosotros. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 1, 20 al 21, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este versículo de Romanos nos habla que aquello que nosotros encontramos en la palabra de Dios como misterios se revelan y se hacen evidentes a nosotros con las cosas visibles que nos rodean. Un ejemplo claro de esto es el momento en el que la vida humana surge, cuando un espermatozoide fecunda el óvulo y dicho óvulo al instante genera una microscópica chispa de luz. Con esto vemos un precioso ejemplo visible del poder de Dios y la luz que surge tras la vida. La vida es Cristo, quien asimismo se encuentra en todo y en todos nosotros aún antes de nacer, y Él es la luz de los hombres.
Sobre la espada dice Apocalipsis 19:15, de su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Según lo anterior, la espada representa la verdad de Dios lista para desmenuzar a sus enemigos. En la palabra de Dios también encontramos que esta espada atraviesa lo más profundo de nuestro ser. Hebreos 4, del 12 al 13 dice, sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Esta espada en nuestro corazón nos hace muertos a nosotros mismos, acabando con el pecado que nos ponía en enemistad con Dios, reconciliando todas las cosas con su poder. La palabra de Dios, la espada de Cristo, atraviesa por completo nuestro ser. Cada palabra nos trae convicción de pecado, justicia y juicio a través del poder del Espíritu de Dios. Esta palabra trae cambios y transformaciones a nuestras vidas, y la cual también en el día del juicio se nos demandará y deberemos rendir cuentas. En el Salmo, la espada aparece dentro de la ceremonia del Cordero con la expresión, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. Y si continuamos con la descripción, encontramos que, tanto en Apocalipsis como en el Salmo, Cristo, nuestro amado, está en posición de jinete, listo para gobernar y destruir a sus enemigos. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con las que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Como veníamos, Dios instauró a Cristo como rey sacerdote sobre la humanidad y puso en él una espada que trae cambios y transformaciones a las naciones y a nuestros corazones. De manera que cuando nosotros antes teníamos una vida en pecado, Dios envió su palabra que empezó a traer esa transformación en nuestro ser hasta erradicarla por completo. Este reinado de Cristo, este poder de Cristo, lo encontramos también en el libro de Daniel, en donde se anunció. En este libro encontramos otra imagen sobre el poder del reino de Cristo sobre la tierra y otros reinos. Dice la palabra de Dios que su reino destruirá los reinos de este mundo y se establecerá para siempre. Veamos. Daniel 2, del 31 al 45 dice, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Contexto. Estaba Daniel hablando con el rey Nabucodonosor. Continuamos. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro finísimo, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Saltaremos al versículo 44, pero pueden detenerse a leerlo completamente si así lo quieren. 44 dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera en que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Dios anunció en aquel tiempo el reino de Cristo, del cual aluden también el Salmo 45 y Apocalipsis 19. Como ya vimos, cuyo poder destruirá a los reinos de este mundo para establecer el reino de los cielos en la tierra, una vez para siempre. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la palabra de Dios también nos aclara en el libro de los Efesios
¿Quién es el enemigo con el cual lucha nuestro amado y que finalmente destruye con su espada? Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esta imagen de Cristo cabalgando en los cielos, destruyendo a sus enemigos, es la misma imagen de Cristo echando fuera demonios, sanando enfermos, enseñando las Escrituras para traer cambios y transformaciones en las naciones, no solo durante su tiempo acá en la tierra, sino también ahora a través de aquellos que le creen, que en un tiempo fueron sus discípulos amados, que conocemos a través de las Escrituras, y que ahora somos nosotros en este tiempo. Dios nos ha entregado su poder, el Espíritu Santo, haciéndonos partícipes de esta obra redentora en donde tú y yo tenemos un papel importante en esta victoria de Cristo, ser su cuerpo, su iglesia. Aún así, como dice la palabra de Dios, llegará un momento en el cual el Señor destruirá completamente a sus enemigos. En resumen, mientras estemos con vida acá en la tierra, Cristo vence por encima de nuestras luchas y pecados, trayéndonos salvación, libertad y sanidad. Y eternamente Dios también ha preparado un lugar de destrucción y muerte para aquellos que se rebelaron contra Él. Un podcast de Betel Shalom y Plenitud Worshipper. El versículo de Apocalipsis también hace mención sobre otro elemento dentro de la ornamentaria de nuestro Rey Salvador, la vara. En este versículo, Dios nos revela el poder de Cristo que ha puesto en su mano, representándolo con una vara de hierro, la cual, según el contexto, las varas son usualmente utilizadas para direccionar al rebaño y en ocasiones también para lastimarlo, ponerlo nuevamente en dirección al lugar que ha destinado su pastor. Lo particular de esta vara es que no es del tipo de material que generalmente usan los pastores. Las varas suelen ser hechas a partir de la madera, por lo que pueden ser débiles y perecederas, en comparación con la vara de Cristo, la cual es por mucho más resistente y por lo tanto también más severa, dura y permanente, asimismo como su reinado. La vara también representa su autoridad, que comparada con la de los hombres es más severa y duradera. Finalmente, esta vara, como lo describe el Salmo 23 junto con el cayado de Dios, nos infunden aliento. Dios pone en la mano de Cristo una vara para regir a las naciones. Esta vara, si la vemos dentro del contexto bíblico, es utilizada por los pastores para guiar al rebaño y en ocasiones también para lastimarlo y ponerlo nuevamente en órbita dentro del sendero. La vara para nosotros que estamos dentro de su grey representa un elemento que más que generar dolor nos infunde aliento. Dice Salmo 23 del 4 al 5. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. La vara hace parte del trato perfecto de un padre que ama y disciplina a su hijo. Esto incluso podemos profundizar y ver que en Proverbios 3:12 dice, porque Jehová corrige al que ama, como el padre al hijo que quiere. Y Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara representa más que un dolor, para nosotros es una esperanza y aliento para quienes somos llamados hijos suyos, porque una vez conocemos las Escrituras y la palabra que sale de la boca de nuestro amado, buscamos esa corrección para estar alineados al reino de los cielos, para estar alineados con el corazón de aquel que nos ama y se entregó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Es un constante interés por estar bien delante de su presencia y caminar como las ovejas alineadas al rebaño. Si pensamos en una oveja que se empieza a desviar y luego se aleja del lugar seguro, su espacio ahora desprotegido del pastor es de angustia y de tormento. Entonces cuando tenemos esa vara que nos ayuda a enderezarnos, que nos corrige y nos permite estar alineados, nos trae paz y gozo. Por eso la palabra de Dios trae estos versículos en donde nos habla acerca
que la corrección de esta vara nos infunde aliento, porque nos podemos sentir seguros que en el momento de tomar alguna decisión sabemos que a través de las Escrituras vamos a tener esa guía. Y ahora, viendo que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, el amado de nuestro corazón, dentro de su ornamenta de Rey de Gloria está la vara, nos trae a nosotros salvación, vida y aliento, porque esa vara de hierro es una vara que no cede, es una vara que permanece para siempre, como ahorita hablábamos. Entonces nos infunde aliento eternamente, porque estamos con Él. En el Salmo 45 encontramos no la vara, pero sí el cetro, que del mismo modo que se usa la vara, el cetro representa poder, autoridad y gobierno, aquello que Cristo ejerce sobre todas las naciones y reinos. Dice Salmo 45:6, tu trono, Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Entonces, asimismo como veíamos que esa vara de hierro nos infunde aliento y que la tendremos para siempre, ahora ese cetro que tiene Cristo, que también habla de su autoridad y su reinado, es un cetro de justicia. Encontramos que la justicia perfecta de nuestro Dios es el gozo para nuestro amado y se cumple en él. Salmo 45:7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Vamos a continuar y a detenernos nuevamente en el versículo de Apocalipsis 19, versículo 15, al versículo 15 de Apocalipsis, en donde dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Si vemos más a detalle sobre este evento del lagar que aparece también en Isaías, encontramos que esta ira de Dios es bajo su perfecta justicia, la cual opera a través de Cristo en contra de sus enemigos. Cristo tiene el cetro de justicia, el cual también es el cetro de su reino. Entonces, esta justicia se refleja en Isaías 63:3, cuando habla acerca del lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso, donde dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Apocalipsis 14, 19, 20 dice también, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la villa de la tierra, y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. En algún momento escuché decir a un predicador, si te escandaliza el lagar de la ira de Dios, es porque no has entendido la obra de Cristo. Y tiene razón. Cuando el Padre me revelaba acerca de esta escritura, mi corazón se llenaba de quebranto y gozo. Quebranto, pues, se describía como Él solo cumpliendo esta ardua tarea, y gozo, porque es el cumplimiento de la justicia de Dios, en donde los malos reciben la paga de sus malos actos, y el justo, aquel que sufrió en manos del malvado, es glorificado. Y si amas al amado, entiendes que ese momento de justicia es sumamente apasionante y glorioso. Dios desde el principio juró destruir a sus enemigos y ponerlo debajo de sus pies. Véase Salmo 110. Y Cristo pisoteándolos en el lagar de la ira de Dios es el cumplimiento de esto. El libro de Apocalipsis en general es el libro de la revelación de Jesucristo. Es el libro que describe y nos da claridades frente a la victoria de Cristo sobre todos sus enemigos y su reinado eterno. Apocalipsis 19:16 dice, y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es solo leer este versículo para encontrarnos con su título, con su victoria, con el cumplimiento de la promesa en él. Recapitulando, como vemos, Cristo, nuestro amado, es la promesa de Dios para la humanidad, que nos acompañó desde antes de la fundación del mundo, fue partícipe de la creación del mismo, es el poder que sale de la boca de Dios, y quien asimismo a través de su boca nosotros somos edificados, pues su palabra es una guía para
pues su palabra es guía para nuestras vidas. A veces duele porque, como dice la palabra de Dios, la palabra traspasa lo más profundo de nuestro ser. Pero esta herida es una herida que para aquellos que somos sus hijos nos trae aliento y nos trae paz. Pues una vez la experimentamos, sabemos que estamos caminando correctamente con Él. Es un amado que nos amó hasta la muerte y se entregó a sí mismo, reconciliando todas las cosas con Dios, haciendo nulo el pecado e incluso la muerte, llevándonos a nosotros a una vida rica y abundante en Él. Es el amado perfecto de nuestras almas, en el cual nos podemos complacer, en el cual nos podemos deleitar. Y como vemos a continuación, Dios nos ha permitido también una sensibilidad para disfrutar de la delicia de nuestro amado. Ahora vamos a finalizar este estudio con el fragmento del Salmo 45 del 8 al 9, en donde dice: mirra, aloe y acacia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina tu diestra con oro de Ofir. Esta última imagen en el Salmo sobre el amado comienza a abordar acerca de su galardón, describiendo su aroma que deleita a la amada. Cantar de los Cantares 1, del 1 al 4 nos habla acerca de esto. Y el Salmo 45 también aborda acerca de su tiempo de recreación y finalmente de su reina. De acá en adelante, el Salmo se enfoca en la reina y termina nuevamente en el Rey de Reyes. Para finalizar, damos gracias a Dios por esa palabra que nos acaba de regalar, en donde nos enseña acerca de ese amado de nuestro corazón, pidiéndole que a nosotros del mismo modo nos ayude y nos permita ser aquella iglesia limpia y sin mancha, lista para recibir a este Rey justo y lleno de gloria que es Cristo Jesús. Hoy abordamos el tema de nuestro amado, el eje central de todo el proyecto de Amado Podcast, en donde profundizamos en conceptos como Jesús es el Hijo del Hombre, el Evangelio anunciado a través de Cristo, la grandeza del amado, sus vestiduras y real sacerdocio. Tocamos brevemente misterios y definiciones como la preexistencia de Cristo, su participación y compromiso en la creación del todo, Jesús, el Verbo de Dios, la vida y la luz de los hombres. Hablamos sobre el poder de Dios manifiesto en las cosas visibles, el ornamento del amado, la espada y la vara, que son la palabra de Dios puesta en su boca y en su mano. Hablamos sobre su reino eterno, su victoria sobre las obras del mal y su santa y perfecta justicia. Finalmente, su belleza. Todo esto bajo la luz de la palabra, guiándonos con los versículos principales de este capítulo, que fueron el Salmo 45 y Apocalipsis 19 del 11 al 16. Muchas gracias por acompañarnos. Próximamente estaremos compartiendo sobre la reina, como continuación de este estudio de las Escrituras, ahora enfocado en el lugar que el amado ha destinado para nosotros, su amada iglesia, la reina, la novia de Cristo. Gracias por escuchar y nos vemos en un nuevo capítulo de... Si quieres estar al tanto de nuevas publicaciones y capítulos de Amado Podcast, puedes seguirnos en las redes sociales de El Betel Shalom y Plenitud Worshipers. Bendiciones, un abrazo y hoy les acompañó Sofía Toro. Esto es Amado Podcast, el podcast de alabanza y adoración a nuestro Dios.